Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a poner el título de esta mañana. Nuestro mensaje tiene como título: Aférrate a lo que tienes. ¿Cómo es? Aférrate, diga conmigo fuerte, aférrate a lo que tienes. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, dice el Señor Jesucristo: yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Dale un aplauso fuerte a la palabra del Señor. La otra versión, pongámosla ahí, dice: yo estoy viniendo pronto. Agárrate, ojo, agárrate de lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. Hay tres cosas importantes en ese versículo. Número uno, la promesa. Dice el Señor: yo vengo pronto. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Cristo vuelve por su iglesia. Así como un día vino hace más de 2000 años, vino a esta tierra, transformó la historia de la humanidad en dos, y antes de irse Él dijo: yo voy a regresar. Cristo vuelve por su iglesia. Y dice la Biblia: yo vengo pronto. Y si tú lo crees, la pregunta es: ¿estás preparado para el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Muchos de nosotros estamos haciendo planes para nuestro futuro, y eso me parece perfecto. Pero ¿has considerado que Cristo viene pronto y te estás preparando para ello? Y con esa instrucción de que Él viene pronto, el Señor dice: como yo vengo pronto, dice la palabra, aférrate, agárrate de lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Agárrate de lo que tienes. La palabra aferrarse, según el diccionario, es asirse, agarrarse, sujetarse con fuerza a algo. ¿Qué tienes en la vida? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Aférrate a lo que tienes. ¿Será que el Señor nos está diciendo que nos aferremos a estas cosas materiales? ¿Usted qué cree? Que el Señor está diciendo: agárrate de lo que tienes, aférrate a esa casa, a ese carro, a ese celular. Aférrate de lo que tienes. Yo creo que el Señor nos está hablando de cosas más importantes que esas, que debemos agarrarnos para estar preparados para su venida, porque todo esto, cosas, todo lo que tú tienes aquí se va a quedar. Nada nos vamos a llevar. Entonces nos tenemos que agarrar es de algo que nos vamos a llevar, que va a estar con nosotros siempre. Número uno, ¿qué tenemos? La Biblia dice que tú y yo tenemos una fe preciosa. ¿Qué tenemos? Una fe. Levante su mano y diga conmigo: yo tengo una fe preciosa. Dice la Biblia en primera de Pedro 1:7: para que sometida a prueba vuestra fe, esa fe que es mucho más que preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Que cuando Cristo venga tengamos esa fe preciosa. La Biblia dice que tú y yo tenemos una fe preciosa. Dice que vale mucho más que el oro. Nuestra fe vale más que todas las cosas materiales que podamos poseer. Y el Señor dice: agárrate a la fe que tienes. El apóstol Pedro con Juan iban entrando al templo a la oración,
Y dice que había un hombre que nunca había podido caminar a la entrada del templo, paralítico, tirado en el piso, y siempre estaba pidiendo limosnas en la entrada del templo. Cuando llegó Pedro y Juan, le dijeron: mírame a los ojos. Y le dijo: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y lo cogieron de la mano y para arriba a caminar. Mire lo que dijo: no tengo oro, yo no tengo plata. ¿Qué estaba pidiendo él? Plata. Pero el apóstol Pedro tenía algo más precioso, tenía fe. Y por esa fe ese hombre se pudo levantar. La fe es el medio de intercambio del cielo. Aquí en la tierra, tú y yo tenemos estos billetes. Y con esto es un medio de intercambio. Con estos billetes nosotros los cambiamos por cosas. Tú vas con este billete y lo cambias por un almuerzo, lo cambias por una camisa, lo cambias por un teléfono. Ese es el medio de intercambio en la tierra. Pero en lo espiritual, en el terreno espiritual, el medio de intercambio se llama la fe. Y solamente a través de la fe es que tú y yo podemos tener acceso a todo lo espiritual, a las promesas de Dios, por la fe. No por esto. Podemos tener acceso a nuestra salvación, porque la Biblia dice que la salvación viene ¿por qué? Por la fe. Por la fe tú obtienes salvación. Por la fe tú obtienes la palabra. Por la fe tú obtienes acceso a los milagros de Dios, a las promesas. Necesitas fe. Y el Señor dice: yo vengo pronto, agárrate a la fe. Y te voy a decir que en este mundo que tú y yo vivimos necesitamos agarrarnos a la fe, porque es la única manera que vamos a tener esperanza. Número 2, no solamente tenemos una fe preciosa, sino que la Biblia dice que tú y yo tenemos unas promesas grandísimas. Eso está en 2 de Pedro 1:4. Mire lo que dice la Biblia: por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué nos ha dado Dios? Grandísimas promesas. Tú y yo tenemos una fe preciosa, y tú y yo tenemos unas grandísimas promesas que nos han sido dadas por Dios. Las tenemos. Y necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios. En mi casa la situación está difícil, pero yo me aferro. Dios, tú suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria. Me aferro a tu promesa. Dios, tú eres mi pastor y nada me faltará. En medio de la escasez, en medio de la enfermedad, Señor, tú eres mi sanador. Por las llagas de Jesucristo hemos sido nosotros curados. ¿Cuántos ven que ahí están las promesas de Dios? ¿Qué hay que hacer nosotros como cristianos? Tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, por encima de lo que veamos y de la oposición y de los vientos contrarios y de los problemas. Caminar en esta tierra aferrados a las promesas de Dios. Aférrate a las promesas de Dios. El Señor te ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé. He aquí yo estaré contigo todos los días. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Promesas. Tenemos una fe preciosa. Tenemos grandísimas promesas. Y el Señor dice: aférrate a lo que tienes, porque yo vengo pronto. Y como yo vengo pronto, necesitas estar aferrado a esa fe,
aferrado a esas promesas. Número 3, tenemos que estar aferrados a la palabra más segura que tenemos. ¿A qué? A la palabra más segura. Mire lo que dice la Biblia. Tenemos también, segunda de Pedro 1:19. Tenemos, ¿qué dice ahí? Tenemos. Acuerda que la Biblia dice, aférrate a lo que tienes. ¿Qué tenemos? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces la Biblia nos dice que tenemos la palabra más segura. Como decía yo hace unos días, el hombre nos da palabras, pero las palabras de los hombres varían, cambian. Los hombres cambian de opinión, no cumplen. El hombre te dice hoy sí, mañana no. Y en medio de esas palabras inciertas, Dios dice, aférrate a la palabra más segura, que es la palabra de Dios. En medio de estos tiempos difíciles, tú y yo como cristianos tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios. La Biblia dice que en los últimos tiempos, antes de que venga Jesucristo, se levantarán falsos profetas, falsos pastores, harán falsos milagros, falsos prodigios. O sea, nos dice la Biblia que antes de que Jesús venga, lo único que vamos a tener es falsedad. Y lo más sabio que tú y yo podemos hacer es aferrarnos a la palabra más segura. Dice la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Aférrate a lo que agárrate a la fe, agárrate a las promesas de Dios, agárrate a la palabra. La Biblia dice en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna. Aférrate a la palabra. ¿Qué más tenemos? Número 4, la Biblia dice que tú y yo tenemos una salvación muy grande. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces la Biblia dice, agárrate a la salvación en Cristo. Lo más importante, amado, es nuestra salvación. Porque la Biblia dice, ¿qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Cristo vino para que tú y yo tuviéramos salvación. Y la Biblia dice, ay de ustedes si descuidan una salvación tan grande. Dile a la persona que está a tu lado, no descuides tu salvación. Aférrate a la salvación. Número 5, ¿qué más tenemos? La Biblia dice que tú y yo tenemos un llamado, tenemos un propósito en esta tierra. Dice la Biblia en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su ¿qué? Propósito son llamados. Es decir, que tenemos un propósito, un llamado. Aférrate al propósito de Dios, al llamado de Dios en tu vida. Dios te creó con un propósito. Dios te hizo un llamado. Y si tú no lo conoces, pues necesitas meterte con Dios para que lo conozcas. Pero una vez tú lo sabes, tienes que aferrarte al propósito. Hay gente que está aquí. Yo estoy seguro que hay gente que está aquí en este lugar y me está escuchando, que tienen un llamado de Dios tremendo y lo han descuidado, lo han soltado, que han sido llamados para servir, que han sido, Dios les ha dado una palabra, Dios les ha dado un propósito, Dios les ha dado un llamado, y tú has estado descuidando tu propósito, tu llamado, porque te has enfocado en otras cosas. Y lo que Dios quiere es, ojo,
vengo pronto. Aférrate a ese llamado que te hice, a ese propósito que tú tienes, lo que Dios tiene para ti. Aférrate a eso. ¿Cuántas personas en medio de la pandemia soltaron su llamado, soltaron su propósito? Y hoy en día yo los veo alejados, personas que le servían a Dios, pero soltaron, no se aferraron al propósito. Aférrate, no dejes de servirle a Cristo, no dejes de cumplir tu llamado, tu propósito, tu destino en Dios. Aférrate. El Señor dice: yo vengo pronto. Agarra lo que tienes. Tienes una fe preciosa, agárrate de la fe. Tienes unas promesas grandísimas, agárrate de esas promesas. Tienes la palabra más segura, agárrate de esa palabra. Tienes una salvación muy grande, cuídala. Tienes un llamado, un propósito divino, cúmplelo. Número 6, ¿qué más tenemos? La Biblia dice que tú y yo tenemos una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos paz. La Biblia dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. Jesucristo dijo antes de irse: mi paz les dejo. ¿Qué nos dejó Jesús? Paz, la paz de Dios. Yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero, muchas cosas, pero no tienen paz. Dios nos ha dado paz en medio de la tormenta. Y el Señor dice: aférrate a esa paz. No te dejes robar la paz de Dios. Aún en medio de los problemas, de la escasez, de las situaciones, de las críticas, de las opiniones, de los chismes, de las murmuraciones, de lo que se venga, no permitas que nadie te quite la paz de Dios. Aférrate a la paz de Dios, porque esa paz es tuya. Aférrate. Y por último, número 7, tenemos lo más grande. Tenemos al Salvador del mundo. Eso es lo más grande que tú y yo tenemos como cristianos. Tenemos el Salvador. La Biblia dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Tenemos un Salvador. Mira, pon la imagen que está ahí adelante. Esa imagen me llama la atención, porque es un mar agitado, y lo que hay ahí en ese mar es un salvavidas y un hombre agarrado a ese salvavidas. ¿Qué pasaría si ese hombre pierde ese salvavidas? Empezaría como loco a tratar de llegar quién sabe hacia dónde, pero se le acabarían las fuerzas y se ahogaría. Ese mar que tú ves así es el mundo en que vivimos. Es un mundo hostil, difícil. La vida es dura. Y en medio de este mar, de esta selva de cemento, de este mar agitado de la vida, Dios puso un salvavidas, un Salvador. Y tú y yo lo único que necesitamos hacer es agarrarnos a ese Salvador hasta que Él venga, o hasta que partamos, agarrados hasta nuestro último suspiro, agarrados del Salvador. Yo les he dicho que a mí me ha tocado ver mucha gente de la iglesia morir, muchos cristianos, pero los he visto dar su último suspiro agarrados
del Salvador. Agárrate de Cristo. Agárrate del Salvador. Necesitas a Cristo, necesitamos al Salvador. Jesucristo dijo: si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, ustedes podrán dar fruto. Porque ustedes separados de mí, nada pueden hacer. Tú separado de Dios, separado de tu Salvador, no eres nada, no eres nadie. Tú y yo necesitamos aferrarnos, agarrarnos al Salvador. Yo vengo pronto, agárrate, aférrate a lo que tienes. Mire, todo lo que yo le estoy hablando hoy son riquezas que tú y yo tenemos y que valen más que todo el oro. La Biblia dice en 1 de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas les he escrito para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos pecado? Levantemos la mano. Todos los que estamos aquí hemos fallado, hemos pecado. Si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la Biblia que tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, todos los que estamos aquí cometemos errores, pero tenemos un abogado. Y aunque la gente venga a echarnos palo, a señalarnos, a juzgarnos, a criticarnos, hermano, agárrate del abogado y no lo sueltes. Agárrate del abogado. Él es el que intercede, Él es el que te defiende, Él es el que pelea por ti, Él es el que está contigo hasta el fin del mundo. Amén. Entonces volvamos al versículo de hoy, Apocalipsis 3:11. Dice el Señor: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces ya hablamos sobre la promesa de la venida. Él viene pronto. Hemos hablado de que hay que retener, agarrar lo que tenemos, y les he mencionado quizás las 7 cosas más importantes que tenemos: nuestra fe, nuestras promesas, la palabra, al Salvador. Y quiero darles algunos ejemplos de la Biblia de personas que cumplieron este mandato del Señor al pie de la palabra. Número 1, quiero hablarles de Job. La Biblia dice, y aquí hablamos mucho sobre Job, pero ¿cómo no hablar de Job? Si la Biblia dice que un día él, teniéndolo todo, siendo un hombre rico, millonario, con riquezas, con ganados, con haciendas, con oro, con plata, con una hermosa familia, un día lo perdió todo. Se murieron sus 10 hijos, perdió todos sus ganados, le robaron todo, se le quemó todo, perdió todo. Pero él se agarró de algo, de su integridad. La Biblia dice en Job 2:3: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, dice ahí, ojo, retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Ojo, arruinado, pero sosteniendo algo, agarrado de su integridad. Entonces me llama la atención, porque este es un hombre que nos enseña lo que Dios nos está hablando. Agárrate de lo que tienes, así lo pierdas todo, no sueltes las cosas más importantes. Agárrate. Él se agarró, y de tal manera que dice Job 27:5: nunca tal acontezca que yo justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Hasta que me muera yo me voy a agarrar de esto. Agárrate de la integridad, agárrate de tu santidad, agárrate de la obediencia a Dios.
Quiero hablar de otra persona que me llama la atención, que cumplió esto a cabalidad. Y es una mujer, la Biblia le llama la mujer tsunamita. Esta mujer tenía muchas riquezas, muchos bienes, tenía un esposo, pero tenía un gran problema. El problema de ella era que ella no podía tener hijos, era estéril. Y ella todos los días veía pasar a un profeta, y un día le dijo a su esposa: mire ese hombre de Dios, ¿por qué nosotros no hacemos algo? Tenemos dinero, tenemos recursos, construyamos un cuarto con una camita, una mesita, un candelabro, y cuando el profeta pase por aquí lo invitamos a comer y que se quede ahí. Y fue una mujer muy generosa. El profeta pasaba todos los días y ya se quedaba en la casa de ella. Y esa mujer lo atendía tan bien que un día le dijo el profeta a su siervo: esta mujer me está dando pena de las atenciones que ella nos hace. ¿Qué pudiéramos hacer por ella? Le preguntó el profeta a su criado, y él le dijo: mira, maestro, yo veo que ella tiene de todo, no le falta nada, pero a esa mujer le falta algo, no tiene un hijo. Entonces el profeta viene y le dice: mujer, venga para acá. Y la llama y le dice: el año que viene vas a abrazar un hijo en tus brazos, el año que viene. Y ella le dijo, se puso a reír nerviosa y le dijo: pero no, ¿cómo así que un hijo? Le dijo: sí, vas a tener un hijo. Le lanzó una palabra de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Que esa mujer se agarró a la palabra que le soltaron de parte de Dios, y efectivamente al año siguiente estaba ella como Mónica aquí, con su bebé en sus brazos, una promesa de Dios en sus manos. Pero dice la Biblia en 2 de Reyes 4:18: y el niño creció, pero aconteció un día, ya no era un bebé, ya era un niño. Aconteció un día que vino su padre, que estaba con los segadores, y le dijo: papá. El niño empezó a quejarse de un dolor de cabeza. Le dijo: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre le dijo a un criado lo que hacemos todos los papás. ¿Qué hace uno? Llévelo a la mamá, porque es que la mamá es la mamá, ¿sí o no? Lléveselo a la mamá, y la mamá, usted sabe cómo es la mamá. Mi esposa, que es mi madre, recuerdo todo eso. La mamá le soba la cabecita, le hace masajes, le pone pañitos. La mamá es así. Y esta mujer enamorada de su hijo empezó a hacerle cositas. Y dice la Biblia: y habiendo tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta que al mediodía se le murió el niño en los brazos, en sus rodillas. ¿Te imaginas esto? Que ese niño que tú tienes ahí, después con gran alegría, después lo veas morir en tus propios brazos. Y cuando a ella se le murió ese niño, esto es lo que a mí me impresiona. Porque yo le pregunto: usted como mamá, ¿qué haría? Se pone a llorar, a gritar, se lamenta y se murió. Pero dice la Biblia en el versículo 21: ella entonces subió y lo puso sobre la cama que ella le había construido a ese profeta, y cerró la puerta y salió. Y dice la Biblia, llamando a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, porque yo tengo que ir al varón de Dios y voy a regresar. Y el papá le preguntó al esposo, le dijo: ¿y para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, no es día de reposo. Y ella le dijo: paz. ¿Qué le dijo? Se da cuenta lo que es uno tener paz en medio de la tormenta. Diga conmigo: es posible tener paz
Mire qué tremendo, que ella le dijo, ni siquiera le contó al esposo que se le había muerto el hijo. Simplemente le dijo: mi hijo, necesito el chofer, por favor, rápido. Voy por el profeta. ¿Para qué? Tranquilo, no se preocupe, usted tenga paz. Y dice la Biblia: partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio desde lo lejos, desde su casa en el monte, la vio. Ahí viene la tsunamita. Dijo a su criado, a ese que le había hecho la gran propuesta del hijo, le dijo: he aquí la tsunamita, te ruego que bajes, vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien? La salúdala y dile: ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y el siervo fue y le preguntó eso: ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y ella qué respondió? ¿Qué dijo ella? ¿Cómo estaba ella? ¿Qué dijo? Estoy ¿cómo? Bien. Imagínate lo que es, con un hijo muerto, pero estoy ¿qué? Bien. Con deudas, pero estoy. Con problemas difíciles, pero estoy. Me siento enfermo, pero estoy. Esa es la fe, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y ella le dijo: bien. Pero luego que ella llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, dice: se asió. ¿Qué significa la palabra asió? Se agarró de los pies de ese hombre. Ahí se agarró. Mire lo que es no soltarse. Se le agarró de los pies. Y se acercó Giesi para quitarla. El siervo le quería quitar a esa mujer al profeta, y ella ahí agarrada. Y le dijo, el varón de Dios le dijo: déjala, no trates de quitarla, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo, no me ha revelado qué le pasa a esta mujer, no sabía. Y ella le dijo: te pedí yo un hijo, yo no se lo pedí, te pedí yo un hijo, no te dije que no te burlases de mí. Entonces dijo él al criado: levántate y toma mi vara en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo, mi vara, sobre el rostro del niño. Y ella dijo, mire lo que dice el versículo 30, y dijo la madre del niño al profeta: vive Jehová y vive tu alma, que no que yo a usted no lo suelto hasta que no me vuelva el niño. No lo suelto, lo voy a agarrar, de aquí no me voy. Él mandó al criado, pero ya no se fue con el criado. Yo digo: no, usted fue el que me dijo la palabra, usted me responde. Yo no lo suelto. Se le agarró de los pies: no lo suelto, no te dejaré. Dice la Biblia: él entonces se levantó, el profeta que no quería ir, que había mandado al siervo, se levantó con ella y la siguió. Y el criado había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero el niño no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, se les acercó y le dijo: maestro, yo ya le puse la varita y nada, el niño no responde. Y yo me imagino a la mujer ahí: usted era, yo no sé, el niño no responde, pero yo no lo suelto, porque yo no lo pedí, pero Dios me lo dio. Y dice la Biblia que me imagino la preocupación de Eliseo. Imagínese usted con una persona de esas, que chicharrón. Venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba ¿qué? ¿Cómo estaba el niño? Muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y empezó a orar. Ay, Señor, ayúdame con esta mujer, ¿qué hago? Dios, resucita a este niño, resucítalo, Padre. Empezó a orar.
Y después se subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre el niño nuevamente, y el niño estornudó 7 veces 7, y abrió los ojos. Y el profeta dijo: ay, Padre Dios. Entonces llamó a Yasí y le dijo: llame a esa mujer, llámela. Y él la llamó, y entrando ella le dijo: tome a su hijo, tome a ese chico, tómelo, tome a su hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Pero qué tremendo esta mujer, cómo se aferró a la promesa de Dios, cómo se aferró a lo que Dios le había entregado. Yo este hijo no lo pierdo, este hijo es mío. ¿Dónde están las mamás hoy? Los papás, aférrate, agarra a sus hijos que Dios te dio, agárralos, porque obviamente el enemigo va a querer destruirlos, dañarlos, agarrarlos, confundirlos, enfermarlos, matarlos. Pero tú agárrate y dile: Señor, estos hijos tú me los diste, y en el nombre de Jesús, tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis hijos crecerán como el olivo plantados en la casa de Jehová. Mi descendencia será poderosa en la tierra. Eso lo dice la Biblia. Péguese a las promesas, péguese a la palabra, péguese a lo que Dios le dio y diga: yo no suelto. Ahí está, qué tremendo. Quiero darle otro caso, el último caso de la mañana. Jacob, desde bebé, desde el vientre de su madre, estaba agarrado al deseo de la promesa de Dios. Porque dice que la mamá tuvo un embarazo muy difícil. Ojo, que ella va y consulta la palabra de Dios, y Dios le dice: en tu vientre hay 2 naciones. Qué tremendo, ¿verdad? Hoy en día la gente mata a los niños dentro del vientre, sin saber que ahí hay doctores, hay presidentes, hay pastores, hay naciones, hay gente de propósito ahí en el vientre. Y dice la Biblia que le dio la palabra y le dijo: en tu vientre hay 2 naciones. Y por eso hay una batalla, y el menor va a tener la promesa de Dios, pero él no lo sabía ahí en el vientre. Y dice la Biblia que cuando nacieron los niños, el menor, ¿cómo nació? ¿Cómo nació? ¿Qué dice la Biblia? Agarrado agarrado del pie de su hermanito, agarrado así, lo tenía agarrado del talón, así nació. Es tremendo Jacob, yo amo ese personaje. Se agarró, porque el que nacía primero tenía derecho a las bendiciones de la casa. Era el primogénito, era el que recibía la bendición de Dios, doble herencia. Y él quería eso desde pequeño, y se agarró. Y toda la vida se la pasó queriendo la promesa, toda la vida agarrado. Y la Biblia dice que un día tuvo un encuentro espiritual con Dios mismo, que se presentó en forma de ángel. Y dice la Biblia que él batalló toda la noche y lo agarró. Y el ángel le decía: déjame, porque raya el alba. Ahí está Génesis 32:26. Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré. ¿Cómo?
si no me bendices, Dios, yo no lo suelto hasta que usted no me bendiga. Yo necesito la bendición tuya. Y el Señor lo bendijo y le dijo: de ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido, porque no soltaste, porque te agarraste a la promesa. Mi amado, hay que agarrarnos a la promesa, a la palabra, a la bendición. Agárrate. Ahí están, ahí le dejo esos casos para lo que es lo que dice la Biblia hoy. He aquí yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie tome ¿qué? Tu corona. Pero por otro lado, quiero hablarles de la desgracia del hermano de Jacob, Esaú. El que nació de primero y toda la vida vivió confiado porque pensó que él era el primogénito y que tenía toda la vida arreglada. Y un día, ojo, le dio hambre y en un antojito de lentejas, de un plato de lentejas, ojo, se antojó de unas lentejitas que estaba haciendo Jacob porque llegó del campo cansado y le digo: ¿qué es eso que estás haciendo? Unas lentejitas, están más ricas, vea. ¿Quiere? Y le dijo: sí, yo quiero. Le dijo: yo le doy todo este platado si quiere, pero véndeme tu primogenitura, porque yo quiero lo que tú tienes y no valoras. Véndemelo a mí, véndemelo. Te lo cambio por estas lentejas, mira, deliciosas, cómetelas. Y él dijo: ¿cuál primogenitura? Algún día me voy a morir, de algo nos vamos a morir, como dicen algunos. De algo nos vamos a morir. Venga, pase esas lentejas para acá. Y le dijo: sí, pero júramelo, que me das la promesa de Dios. Mire, te las doy, pase esas lentejas. Y se las comió. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Hebreos 12:16. No sea que haya hoy en día en la iglesia algún fornicario o profano. Profano es alguien que menosprecia lo que tiene, que no le da valor a lo que tiene. No sea que haya entre ustedes un profano como Esaú, que por una sola comida, ¿qué hizo? Vendió su primogenitura. Porque ustedes saben que después, diga conmigo, después, deseando ¿qué deseó? ¿Qué? Heredar la bendición. Fue que desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró ¿con qué? Con lágrimas. Recuerden que la historia funciona así, para los que no la conocen. Él le vendió, pensó que no había vendido nada, pero cuando el padre se va a morir y va a entregar la bendición, su hermano llegó, se disfrazó de su hermano mayor y su papá lo bendijo, le dio toda la bendición. Y cuando él se va, llegó Esaú y le dijo: papá, vengo por mi bendición. ¿Por tu bendición? Mijo, yo ya la entregué. No, tú no me has entregado nada. Ya la entregué. ¿Cómo así? Entonces, ¿quién fue el que vino y tomó la corona? Ojo, ¿quién fue el que vino y cogió la bendición? Mi hermano me engañó. ¿Me engañó? Él hace tiempo lo había cambiado por unas lentejas, pero no se acordaba. Mi hermano me engañó y la tomó, me engañó.
Pero papá, dame mi bendición, dámela. Le dijo: hijo, yo ya no tengo más bendición. Porque en ese tiempo era serio, no era como la bendición en día. Dios le bendiga, no le bendiga. Papá, bendición, la bendición, no le bendiga. No, papá, eso era serio. Le dijo: no tengo más bendición. Y dice que empezó a llorar y a llorar y a gritar: mi bendición. Otro la agarró y él la soltó. Por eso dice la Biblia, ojo, leamos versículo para terminar: yo vengo pronto. Ojo, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Porque si tú la sueltas, otro la agarra. Oh, serio, no. Es el Nuevo Testamento, es Jesús hablando. ¿Cuántos hoy en día sueltan el llamado de Dios por irse a acostar con una mujer por 10 minuticos de placer? Vas y sueltas la bendición. Sueltas una bella familia por una aventura de 10 minutos. ¿En serio? Y después te quejas: perdí mi hogar. No, tú lo soltaste. Perdí mi mujer. Y otro la agarró. Por lento, por soltar. No lo sueltes. Agarra lo valioso en tu vida. Porque si tú lo desprecias, otro lo coge. Agarra. No sueltes el llamado. No sueltes las promesas de Dios. En medio de la dificultad te dejas llevar, te ciegas, empiezas a hacer negocios ilícitos, se tuerce tu corazón, pierdes la fe, sueltas lo valioso en momentos críticos como Job. Sueltas la fe, como le dijo su esposa: maldice a Dios y muérete. Él dijo: no voy a maldecir a Dios, yo voy con Dios hasta el fin, yo no lo suelto. Amados, el Señor dice: yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes. Aférrate a tu fe. Aférrate a las promesas. Aférrate a la palabra. Aférrate al Salvador. Aférrate a lo valioso de Dios, al llamado, al propósito, para que nadie te quite la corona. Porque va a llegar el momento de la corona. Qué triste que tú hayas cambiado lo más grande de Dios por un momento de placer, por una mujer de la calle, por una aventura con un muchacho. Perder cosas grandes, oportunidades grandes en la vida. He conocido casos tan tremendos de jóvenes que en un momento de emoción han soltado lo valioso, las oportunidades, cosas grandes lo han soltado por un momento de emoción. Ojo, no sueltes las cosas importantes que Dios te ha dado. Aférrate, agárrate a lo que Dios te entregó, no lo sueltes, para que nadie te quite la corona. Amén. Sí. Dale un aplauso al Señor. Póngase un momento sobre sus pies, por favor, vamos a orar. Aférrate, aférrate. Estás teniendo dificultades, aférrate a la fe. Te han dicho que no hay nada que hacer, que no se puede, que es imposible, que no se puede, que no eres capaz. Aférrate a la fe. No importa la oposición, aférrate a la fe. Aférrate hoy a la fe. No sueltes. Aférrate a las promesas de Dios. No importa lo que estés viendo a tu alrededor. No importa que no entiendas nada. Aférrate a las promesas. Señor, tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Yo me aferro
Mis hijos están en este momento, no sé cómo, pero yo me aferro a la promesa. Aférrate, aférrate a la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Tienes la palabra más segura. Aférrate, lee la Biblia, aférrate a la palabra de Dios, no la sueltes. Aférrate a la salvación. ¿Qué pasará? ¿Qué será de nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No sueltes la salvación. Hay personas que están tentadas a volver al mundo, a retroceder. No sueltes tu salvación, mi amado. No sueltes. No sueltes el propósito de Dios. No sueltes el llamado. Dios te dio un llamado. Levántate, levántate con los dones, con los talentos, con las capacidades que Dios te dio. No sueltes el llamado. No sueltes el propósito. Pastor, pero estoy cansado, pero estoy ocupado. No importa, no sueltes para que nadie tome tu corona. Aférrate a la paz de Dios. Aférrate. No te dejes robar la paz de esas personas que te están haciendo la guerra, de esa competencia desleal, de esas facturas que llegan, de esas cosas que vienen a abrumarte. No sueltes la paz de Dios. Agárrate al Salvador. Agárrate a Cristo en medio de este mar agitado del mundo. Agárrate. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo me aferro a tu presencia. Yo no te soltaré, Señor. No te soltaré, no te soltaré. No te soltaré. No te soltaré, Señor, hasta que no me bendigas. No te soltaré.